¿Sabías que hay una historia en la Biblia donde la traición de los hermanos, un sueño y un pozo se convierten en la clave para cambiar el destino de toda una nación? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que detrás de todo eso hay secretos ocultos, decisiones misteriosas y un plan divino que nadie vio venir? En esta historia, nada es lo que parece, y cada giro de los acontecimientos te dejará sin aliento. Hoy descubrirás la historia de José, el joven que pasó de ser un esclavo desconocido a convertirse en el hombre que salvó al mundo de una hambruna. ¿Cómo llegó tan lejos? ¿Qué pasó realmente en Egipto que nadie te ha contado? No te pierdas lo que está por venir. La historia de José no es solo un relato de su ascenso de la oscuridad a la luz, sino de cómo un joven con sueños de grandeza se vio arrastrado al abismo, solo para ser elevado a una posición que ni él mismo había imaginado. Pero la pregunta que nadie ha respondido es: ¿quién está realmente detrás de este increíble giro de los acontecimientos? En la Biblia, las historias no son simples relatos, son piezas de un rompecabezas divino, con misterios escondidos entre las líneas. Hoy desentrañaremos la historia de José como nunca antes lo has escuchado. Te mostraremos no solo cómo fue traicionado por sus propios hermanos, sino cómo un sueño, un simple sueño, lo llevaría a lugares inimaginables y lo haría enfrentar a la misma familia que lo dejó morir en el desierto. Lo que está por descubrirse no es solo la vida de un hombre, es un plan mucho más grande. Este viaje está lleno de decisiones misteriosas, manipulaciones y secretos que jamás te imaginaste. Bienvenidos a la historia de José, el soñador que cambió el destino de todo Egipto y más. José era joven, pero desde que nació, su vida estuvo marcada por una singularidad que nunca pudo evitar. Hijo de Raquel, la mujer que Jacob amaba más que a cualquier otra, José era su primogénito y, por eso, siempre gozó de un trato especial. Mientras sus hermanos, fruto de otras esposas, veían cómo su padre los amaba menos, José sentía el cariño de Jacob de una forma palpable, como un lazo que los unía más allá de lo que las palabras podían expresar. Pero este amor no era simplemente un afecto paternal común, era un amor que se notaba en cada gesto, en cada decisión. Jacob, para demostrar su amor incondicional hacia su hijo, le regaló una túnica de muchos colores. Esta túnica, una prenda lujosa y única, no solo lo hacía resaltar físicamente, sino que se convirtió en un símbolo de la preferencia que su padre sentía por él. Este regalo fue el primer desencadenante de lo que se convertiría en una tragedia familiar. Los hermanos de José, que ya se sentían desplazados por su estatus de hijos menores, no pudieron soportar ver cómo su hermano recibía una distinción tan clara. La envidia comenzó a germinar en sus corazones, alimentada por los celos y la frustración. La situación se volvió aún más tensa cuando, un día, José, sin medir las consecuencias, compartió con sus hermanos un sueño que había tenido, un sueño que parecía aún más extraño y perturbador que la túnica de colores que llevaba puesta. En su sueño, José veía claramente cómo él, representado por un manojo de gavillas, se erguía en el centro, mientras sus hermanos, representados por otras gavillas, se inclinaban ante él, reconociendo su autoridad y liderazgo. Este sueño no solo lo hizo ver como alguien especial ante los ojos de su padre, sino que les dijo a sus hermanos que algún día sería superior a ellos. La arrogancia que algunos pudieron percibir en su relato no era más que un reflejo de su fe y su confianza en Dios. Sin embargo, para sus hermanos, el sueño de José se convirtió en una amenaza directa. No era solo una fantasía,
Era un futuro que desafiaría su posición como los hijos de Jacob. Ellos, que ya sentían que José ocupaba un lugar privilegiado, no podían tolerar que él, el hijo más joven, soñara con ser más grande que ellos. En ese momento, la envidia se convirtió en algo profundo y venenoso, como una sombra que se alzaba sobre todo el hogar. Génesis 37, 5-8 nos dice: «Y José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos lo odiaron aún más». No era un odio pasajero, era un odio que se alimentaba de su orgullo herido. Cada palabra de José, cada gesto de su padre hacia él, se transformaba en una razón más para su rechazo. Pero lo que parecía ser un simple conflicto de hermanos se tornó en algo mucho más oscuro cuando José compartió otro sueño, aún más revelador. En el segundo sueño, no solo sus hermanos se postraban ante él, sino que incluso su padre y su madre lo hacían. Este sueño fue el colmo. ¿Cómo era posible que un joven tan lleno de sueños viera el futuro de esa manera? ¿Cómo podía un hijo de Jacob, que se había esforzado tanto por mantener la unidad en su familia, imaginar un futuro donde su propio padre, su madre y sus hermanos lo reconocieran como una figura superior? En Génesis 37, 9-11, relata este segundo sueño, y como sus hermanos, ya llenos de odio, aumentaron su desprecio por él. Y soñó otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: «He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí». Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: «¿Qué sueño es este que has soñado? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti?» A pesar de las palabras de su padre, que lo reprendió con firmeza, el corazón de Jacob se llenó de dudas. Y sus hermanos le tuvieron envidia, pero su padre meditaba en esto. Esta frase es clave. Jacob, aunque se sintió molesto, comenzó a meditar en lo que José había dicho. No comprendía el significado del sueño, pero sentía que había algo más profundo en juego. Mientras tanto, los hermanos de José continuaban alimentando su rencor, y el ambiente familiar se tornaba cada vez más tenso. El odio y la envidia de los hermanos de José ya no podían ser contenidas. Cada día que pasaba, su resentimiento hacia él se convertía en un peso más grande, como una sombra que los seguía, arrastrándolos a una oscuridad de la que no podían escapar. Había llegado el día en que todo estallaría. Mientras José, con su característico optimismo, caminaba hacia el campo donde sus hermanos cuidaban las ovejas, nada podía prever lo que le esperaba. Sin embargo, sus hermanos, al verlo acercarse, ya estaban tramando su venganza. Era como si en ese instante todos sus temores y envidias acumuladas a lo largo de los años se hubieran fundido en un solo acto: el desprecio absoluto hacia su hermano. Cuando José llegó al lugar, sin sospechar nada, fue rodeado rápidamente por sus hermanos. La escena que se desplegó frente a él fue aterradora. En un abrir y cerrar de ojos, le arrancaron la preciosa túnica que su padre le había dado, una túnica que había sido símbolo del amor que Jacob le tenía. El gesto fue un golpe directo, no solo físico, sino emocional. Le arrancaron la prenda como si fuera la última muestra de su identidad, su dignidad, y lo arrojaron a un pozo seco. José, atónito, luchaba por entender lo que estaba sucediendo. En el fondo de ese pozo, con su cuerpo desnudo y su alma herida, no podía imaginar que estaba siendo despojado no solo de su ropa, sino de su futuro, de su vida tal y como la conocía. Génesis
37:24 nos describe el momento. Y lo tomaron y le quitaron la túnica de colores que llevaba, y lo tomaron y lo echaron en un pozo, y el pozo estaba vacío, no había en él agua. Pero lo peor aún estaba por venir. Los hermanos, lejos de sentir remordimiento, comenzaron a discutir entre sí, mientras José permanecía en el fondo del pozo, sin saber qué hacer, sin saber qué sucedería con él. En un giro macabro del destino, apareció una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto. Cuando los hermanos vieron a los mercaderes, uno de ellos, Judá, tuvo una idea que cambiaría la vida de José para siempre. En lugar de dejarlo morir en el pozo, decidieron venderlo como esclavo. Aquel que alguna vez fue el hijo favorito de Jacob, ahora se convertiría en propiedad de otros. Sin pensarlo dos veces, los hermanos sacaron a José del pozo y lo entregaron a los mercaderes ismaelitas por 20 piezas de plata, un precio insignificante por una vida humana. Génesis 37:28 relata el suceso con cruda claridad. Y cuando los madianitas mercaderes pasaban, lo sacaron del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y ellos trajeron a José a Egipto. Imaginen el horror de José al ser encadenado y arrastrado por aquellos hombres desconocidos, llevándolo hacia un destino incierto en tierras lejanas. ¿Qué pensaba él en esos momentos? ¿Se sentía abandonado por su familia? ¿Se preguntaba por qué su propio padre no podía hacer nada para salvarlo? La desesperación y el miedo se apoderaban de su corazón, pero José no sabía aún que este doloroso exilio sería el principio de un viaje que lo llevaría a convertirse en un hombre de fe y poder, y a cambiar el curso de la historia de Egipto y de su propia familia. La llegada de José a Egipto fue un giro drástico en su vida. Desde la gran casa de su padre Jacob, rodeado de lujo y amor, ahora se encontraba en un país extranjero, siendo solo un esclavo. La vida de un esclavo no era fácil. José fue comprado por Potifar, un oficial de Faraón, el capitán de la guardia del rey de Egipto. Para muchos, ser esclavo en una casa de un hombre de tan alto rango era la condena más humillante que se podía sufrir. Pero José, a pesar de su situación, encontró algo que muchos no encontraban en circunstancias similares: la bendición de Dios. Aunque fue reducido a la condición de esclavo, José rápidamente comenzó a destacar por su integridad, inteligencia y habilidad en todo lo que hacía. Génesis 39, 2-3 nos dice: «Y Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano». La bendición de Dios sobre José era evidente, y Potifar pronto se dio cuenta de que el joven hebreo no solo era confiable, sino que era un hombre de principios. Así, lo puso a cargo de toda su casa, confiándole la administración de sus bienes y propiedades. José, a pesar de ser esclavo, estaba prosperando en un lugar ajeno, pero la tentación también se presentó en su vida de una manera que jamás imaginó. Fue entonces cuando la esposa de Potifar, atraída por la apariencia de José, comenzó a poner sus ojos en él. Ella, consciente de su poder como esposa del capitán de la guardia, intentó seducirlo. Génesis 39, 7 nos describe el inicio de esta tentación. Y aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: «Duerme conmigo». Pero a pesar de la presión y las tentaciones, José se mantuvo firme. Su respuesta fue clara, llena de fe y convicción. «He aquí que mi amo no se preocupa de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. ¿Cómo, pues, haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?» Génesis 39, 8-9.
José no solo se negó a la oferta de la mujer de Potifar, sino que lo hizo con un firme compromiso con Dios. Sabía que ceder a la tentación no solo sería una traición a su amo, sino una ofensa a su Creador. Sin embargo, la mujer de Potifar, al ver que su propuesta era rechazada día tras día, se sintió rechazada y furiosa. Un día, cuando José entró a la casa para hacer su trabajo, ella lo atrapó en un momento de vulnerabilidad y en un último intento desesperado, lo agarró por su manto, pidiendo de nuevo que se acostara con ella. Pero José, sin dudarlo, salió corriendo de la casa, dejando su manto en manos de ella. Génesis 39:12 relata este momento, y ella lo cogió por su manto, diciendo: «Duerme conmigo». Y él dejó su manto en sus manos y huyó y salió. Cuando Potifar regresó a su casa, la esposa, llena de rabia y frustración, le mostró el manto de José y lo acusó falsamente de intento de abuso. «Mirad, él nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo y yo grité con voz alta». Génesis 39:17-18. Potifar, furioso por la acusación, no vio más opción que ordenar que José fuera arrestado y encarcelado. José fue lanzado a la prisión, un lugar oscuro y sucio, pero en su corazón, a pesar de todo, él mantenía una fe inquebrantable en Dios. Aunque su vida parecía estar sumida en una espiral descendente, la Biblia sigue afirmando que, incluso en la prisión, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Génesis 39:21. José, a pesar de las calumnias, el abandono y la injusticia, se mantuvo fiel a Dios. Su fe no flaqueó, y su historia se iba a convertir en un testimonio poderoso de cómo, a veces, las pruebas y las pruebas de la vida son precisamente el escenario en el que Dios muestra su poder. Aun cuando todo parecía perdido, el propósito de Dios para la vida de José estaba en marcha, aunque él aún no lo sabía. Una mañana, mientras José caminaba por los pasillos de la cárcel, notó que dos prisioneros parecían profundamente perturbados. Eran el copero y el panadero del faraón, quienes recientemente habían sido encarcelados. La causa de su tristeza era clara. Ambos habían tenido sueños extraños que no podían entender. José, al ver su aflicción, se acercó a ellos y les preguntó: «¿Por qué están tan tristes hoy?». Génesis 47. Estos prisioneros, que hasta ese momento eran completamente ajenos a José, no dudaron en confiarle sus inquietudes. El copero, con una expresión de angustia, relató su sueño. Veía un racimo de uvas que exprimía para dar vino al faraón. Mientras, el panadero también compartió su visión. 3 canastas de pan que llevaba sobre su cabeza, pero las aves comían el pan de la canasta superior. José, viendo su oportunidad de actuar según el don que Dios le había dado, les respondió con calma. No solo interpretó los sueños, sino que también les recordó que Dios era el verdadero intérprete y que las respuestas venían de él. En cuanto al copero, José le explicó que su sueño era una señal positiva. Este es el significado del sueño. 3 días más, el faraón te levantará de tu prisión y te restablecerá en tu puesto. Génesis 40, 12-13. José le dio la buena noticia de que sería restaurado a su puesto de confianza como copero del faraón. El copero, visiblemente aliviado y agradecido, le prometió a José que lo recordaría cuando estuviera de nuevo en su posición. «Pero acuérdate de mí cuando te vaya bien, y te ruego que uses de tu bondad conmigo, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa». Génesis 40:14. En cuanto al panadero,
La interpretación de José fue mucho más sombría. Le explicó que el significado de su sueño era un presagio de su fatal destino. En 3 días más, el faraón te levantará de tu prisión, pero no para restaurarte. En cambio, serás ejecutado. Génesis 40, 18 a 19. Esta parte del sueño de José se cumplió con exactitud, cuando 3 días después, el copero fue restaurado a su puesto y el panadero fue ejecutado, tal como había predicho José. A pesar de este cumplimiento preciso de los sueños, José se vio frustrado por el olvido del copero. El copero, ahora en su puesto de restauración en la corte del faraón, se olvidó de la promesa que le había hecho a José de interceder por él ante el faraón. Así que José continuó en la prisión, esperando y confiando en que algún día Dios cumpliría la promesa que él tenía para él. Pasaron 2 largos años antes de que se produjera un cambio. José, durante ese tiempo, no perdió la esperanza. Sabía que su vida estaba en manos de Dios y que su tiempo para brillar llegaría, aunque no sabía cuándo. Sin embargo, ese tiempo no fue en vano. Durante esos 2 años, Dios seguía moldeando a José, preparándolo para lo que estaba por venir. Él permaneció fiel, y aunque su liberación parecía imposible, Dios estaba orquestando los eventos detrás de escena. El olvido del copero no fue un error, sino parte del plan de Dios. La gente puede fallarnos, olvidar sus promesas y hacernos sentir que nuestra lucha es en vano, pero la promesa de Dios nunca falla. José estaba allí por una razón, y ese tiempo de espera estaba preparando el escenario para un cambio inesperado e increíble en su vida. Mientras tanto, en el palacio de Egipto, el faraón, el rey de la nación, tuvo un sueño tan inquietante que le robó el sueño por completo. En el sueño vio 7 vacas gordas y saludables que salían del río Nilo, seguidas por otras 7 vacas delgadas y enfermas que se comían a las primeras. Después, el faraón soñó con espigas de trigo, donde 7 espigas maduras y llenas de grano se vieron devoradas por 7 espigas secas y marchitas. Este sueño perturbó profundamente al faraón. Hizo llamar a todos sus magos, sabios y consejeros, pero ninguno de ellos pudo interpretarlo. En ese momento el copero, que ahora se encontraba restaurado en su puesto, recordó a José y con una mezcla de arrepentimiento y gratitud, se apresuró a contar al faraón sobre el hombre en la prisión que había interpretado sus sueños correctamente. «Hoy me acuerdo de mi falta», dijo el copero, y recordó cómo José había interpretado correctamente su sueño y el de su compañero, el panadero. El faraón, intrigado por esta historia, mandó llamar a José de inmediato. Imaginen por un momento José, aún vestido con las ropas de prisionero, frente al faraón, el hombre más poderoso del mundo conocido en ese entonces. Pero José no estaba nervioso ni dudoso. Sabía que su vida estaba en las manos de Dios y que todo lo que había vivido hasta ese momento era parte del plan divino. José llegó ante el faraón y éste le contó su sueño. Sin dudar, José respondió con sabiduría: «No está en mí, pero Dios dará respuesta al faraón en paz». José fue claro en que no era él quien tenía el poder de interpretar los sueños, sino Dios quien lo usaba como su instrumento. Este detalle de humildad refleja el carácter de José. A pesar de su sufrimiento, su fe en Dios nunca flaqueó, y en lugar de atribuirse la gloria, siempre apuntaba a Dios como el verdadero revelador de los secretos. José comenzó a interpretar el sueño del faraón. «He aquí que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos 7 años de hambre». Génesis 41, 29 a 30. José explicó que el sueño del faraón era una advertencia.
Los 7 años de vacas gordas y espigas llenas representaban un tiempo de abundancia en Egipto, donde la cosecha sería grande. Pero los 7 años de vacas flacas y espigas secas representaban un tiempo de hambre devastadora que seguiría. Este periodo de escasez sería tan severo que haría olvidar los años de abundancia. José no solo interpretó el sueño, sino que también dio un consejo sabio y prudente al faraón. Le sugirió que se tomaran medidas para asegurar el bienestar del país durante los años de hambre. Ahora, que el faraón busque un hombre prudente y sabio y lo ponga sobre la tierra de Egipto. Haga esto el faraón, y ponga gobernadores sobre la tierra, y tome la 1/5 parte de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Génesis 41, 33, 34. El faraón, impresionado por la sabiduría y claridad de José, reconoció la mano de Dios sobre él. Podremos hallar a otro como este, en quien esté el Espíritu de Dios. Génesis 41, 38 dijo el faraón, y no dudó en nombrar a José como gobernador de todo Egipto. Este fue el cambio definitivo en la vida de José. El joven esclavo que había sido traicionado, encarcelado y olvidado, ahora era el segundo hombre más poderoso de Egipto, encargado de administrar los recursos del país y de asegurar la supervivencia de todos durante los años de hambre. José, aún sorprendido por cómo Dios lo había elevado de la prisión a la posición de poder, aceptó la responsabilidad con humildad. El faraón le dio a José una nueva identidad, lo vistió con ropas de lino fino, le puso un anillo en el dedo y lo hizo montar en el segundo carro de la nación. Todos los egipcios debían arrodillarse ante él, y se le dio el nombre de Safnat Paneah, que algunos interpretan como Salvador del mundo, un título apropiado para el hombre que iba a salvar a Egipto y muchas otras naciones durante los años de escasez. En ese momento, José pudo ver cómo todo lo que había vivido, cada dolor y cada desafío, había sido parte del plan divino. Aunque todo parecía oscuro en su juventud, el sueño que Dios le había dado en su niñez finalmente comenzaba a cumplirse, aunque de una manera mucho más grande de lo que él habría podido imaginar. Este título no solo reflejaba su nueva posición, sino también su rol crucial en la preservación de vidas durante el tiempo de escasez. José, que en un principio soñó con ser el líder de su familia, veía cómo Dios cumplía ese sueño, pero de una manera mucho más grande y gloriosa. No solo sería líder sobre su familia, sino sobre toda una nación, y más aún sobre un imperio. En esta nueva etapa, José no solo era un gobernante, sino un ejemplo viviente de cómo la fe en Dios puede transformar las circunstancias más desesperadas en victorias asombrosas. La recompensa de José no fue solo material, sino también espiritual. Mientras que antes se había enfrentado a la traición y el sufrimiento, ahora estaba en la posición de ser una bendición para otros, y su vida era testimonio de la fidelidad y el plan perfecto de Dios. Este segmento de la historia de José, que muestra su ascenso a gobernador de Egipto, no solo es un testimonio de su victoria personal, sino un claro ejemplo de cómo Dios, en su tiempo perfecto, puede transformar las vidas de aquellos que le son fieles. Esta narrativa tiene un poderoso mensaje de esperanza y superación para aquellos que atraviesan dificultades, mostrando que, aunque parezca que todo está en contra, el plan divino siempre tiene un propósito. La historia de José toma un giro sorprendente cuando, después de años de dolor, sufrimiento y ascenso, se enfrenta a una de las pruebas más grandes de su vida, el perdón. Después de que la hambruna golpeara la región, los hermanos de José
sin saber que él había alcanzado el poder en Egipto, se vieron obligados a viajar hasta el país para comprar alimentos. Fue en ese momento, cuando el destino parecía haberlo reunido todo, que José se enfrentó a la difícil decisión de hacer justicia o extender la gracia que había recibido de Dios. Al ver a sus hermanos ante él, el corazón de José se llenó de una mezcla de emociones. Por un lado, estaban aquellos que lo habían traicionado, despojado de su dignidad y vendidos como esclavo. Por otro, estaban los mismos hombres que, a través de las bendiciones de Dios, ahora tenían la necesidad de él para sobrevivir a la hambruna. José los observó detenidamente y en el momento más tenso de la historia se reveló ante ellos. En Génesis 45, 4-5, se narra este momento crucial. Y dijo José a sus hermanos: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Este no fue solo un momento de revelación, fue un acto de perdón divino. José, quien había sufrido tanto por la traición de sus hermanos, los miró no con ojos de venganza, sino con compasión y comprensión. Este perdón no fue algo fácil, pero es uno de los actos más poderosos de la vida de José, ya que demostró que el perdón genuino tiene el poder de restaurar, sanar y transformar. José entendió que, aunque sus hermanos lo habían traicionado, Dios usó incluso esa traición para llevarlo a un lugar de poder, sabiduría y finalmente de reconciliación. El tema del perdón y la reconciliación es uno de los mensajes más poderosos que podemos encontrar en la historia de José. En la vida de José vemos cómo las adversidades no fueron un obstáculo para el propósito que Dios tenía para él. Lo que parecía ser una sucesión de traiciones y pruebas inquebrantables se convirtió en el medio para su elevación. Quizás hoy te sientes atrapado. Quizás sientes que las circunstancias te han puesto en una situación imposible. Pero la historia de José nos enseña que los momentos más oscuros pueden ser la preparación para lo que está por venir. A veces, nuestras pruebas no son el final del camino, sino el comienzo de algo más grande que nunca imaginamos. Cuando todo parece estar en contra, es cuando más cerca está Dios de ti. La fe y la paciencia no son solo virtudes, sino el camino hacia la transformación. La vida de José es una invitación a confiar, incluso cuando no entendemos los caminos por los que Dios nos lleva. José no se dejó vencer por la traición, la injusticia o el sufrimiento, sino que, al contrario, los utilizó como peldaños hacia su destino. Hoy, cuando te enfrentas a situaciones que parecen estar fuera de tu control, recuerda que Dios tiene un plan para ti. No importa cuán incierto sea el futuro, ni cuán desalentadoras sean las pruebas. Al igual que José, tú también puedes ser un instrumento de bendición y transformación. La fidelidad a Dios no siempre es fácil, pero siempre lleva a la recompensa. La historia de José nos muestra que el perdón, la perseverancia y la confianza en el propósito divino tienen un poder restaurador que va más allá de nuestra comprensión. La historia de José nos enseña que aunque la vida puede llevarnos por caminos inesperados, nuestra fidelidad a Dios nunca será en vano. La gracia y la sabiduría de Dios nos guiarán a lo largo del viaje, incluso cuando no podamos ver el final. José pasó por momentos de oscuridad, pero su obediencia y fe le trajeron la recompensa de un propósito divino más grande de lo que él jamás imaginó. Ahora queremos escuchar de ti. ¿Cómo ha impactado la historia de José tu vida? ¿Qué desafíos estás enfrentando en este momento?
¿Y cómo puedes aplicar las lecciones de perseverancia, perdón y fe de José a tu situación actual? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Queremos saber cómo esta historia te ha inspirado a seguir adelante en tu caminar con Cristo. Si este video ha tocado tu corazón, no olvides darle like y compartirlo. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones para no perderte más contenido, que te ayudará a crecer en tu fe y vivir con propósito. Si esta historia de José te ha inspirado, te invitamos a descubrir más videos que aparecerán al final de esta pantalla sobre la fe, la perseverancia y el perdón, que te ayudarán a tener una conexión más cercana con Dios. Recuerda, la fe no solo cambia lo que creemos, cambia lo que hacemos. No importa lo que enfrentes, con fe en Dios, todo es posible. Shalom.